Hola, buenos días. Hoy vamos a ver los logaritmos y sus propiedades. ¿Qué es el logaritmo en base a? A tiene que ser un número positivo, distinto de 1. El logaritmo en base a de n. N tiene que ser un número positivo. A n se le llama argumento. Pues es encontrar un número tal que la base elevado a ese número me dé el argumento. Por ejemplo, ¿quién es el logaritmo en base 2 de 32? ¿A qué debo elevar la base para que me dé el argumento? ¿A qué debo elevar 2 para que me dé 32? A 5. Porque 2 elevado a 5 es 32. 2 por 2 por 2 por 2 y por 2 da 32. ¿Quién es el logaritmo en base 3 de 81? ¿A qué debo elevar la base para que me dé el argumento? En este caso a 4. 3 elevado a 4 da 81. ¿Cuánto vale el logaritmo en base un cuarto de 16? Pues un cuarto elevado a menos 2, un cuarto elevado a menos 2. Hemos visto en otros vídeos de potencias que cuando la base es una fracción y el exponente negativo, puedo pegarle cambiazo de signo al exponente y al numerador y al denominador. Y esto me quedaría 4 al cuadrado. 4 al cuadrado de 16. En definitiva, ¿cuánto es el logaritmo en base a un cuarto de 16? Pues menos 2. Porque un cuarto elevado a menos 2 da 16. Un par de observaciones importantes. Los logaritmos en base 10 omitimos esta base y la quedamos de esa manera. A los logaritmos en base 10 les llamamos logaritmos decimales y omitimos la base. Los logaritmos en base, el número e es 2,71, 81, 8 y pico, tiene infinitas cifras decimales no periódicas, es por tanto un número irracional. A los logaritmos en base e les llamamos logaritmos neperianos. Y esto de neperiano, ¿de qué viene? De que los logaritmos, el primero que los definió fue John Napier, un matemático escocés, y debido pues a su apellido, pues de ahí viene el nombre de logaritmos neperianos. Los logaritmos neperianos, cuya base es el número e, le ponemos ln o directamente L mayúscula. Aquí os dejo más ejemplos. El logaritmo en base 10 de 0,01, ¿quién es? 10 elevado a menos 3, porque 10 elevado a menos 3 son 3 ceros, un 1 y la coma después del primer cero. Como cualquier potencia de base 10 elevado a un número negativo. Si aquí fueran 10 elevado a menos 7, pues esos son 7 ceros, un 1 y la coma después del primer cero. El logaritmo en base e de la raíz de e al cubo. Pues ¿a qué debo elevar e para que me quede e elevado a 3 medios? ¿Qué propiedades tienen los logaritmos? Pues tiene 5. El logaritmo en base a de a vale 1. Esto es evidente. A elevado a qué para que me dé a? Pues a 1. Y esto también es evidente. El logaritmo en base a de 1 es 0, porque a elevado a 0 da 1. Cualquier número elevado a 0 siempre es 1. Segunda propiedad, el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Tienes que ir arrastrando aquí la misma base. Cuidado, que se suele olvidar. Logaritmo del producto, suma de los logaritmos. Aquí os dejo la demostración. La tercera, el logaritmo del cociente, diferencia de los logaritmos. Es parecida a esta, pero ahora es logaritmo del cociente, diferencia de los logaritmos. Y aquí tenéis su demostración. El logaritmo en base a de una potencia, pues el exponente lo pongo delante del logaritmo. Esto es r por logaritmo en base a de n. Eso es el logaritmo de en base a de n elevado a r. Aquí tenéis pues su demostración. Y quinta y última, la fórmula del cambio de base. El logaritmo en base a de n es el logaritmo en base en la que yo quiera de n partido por el logaritmo en esa misma base que yo he querido de a. Aquí tenéis su demostración. Y esta fórmula de cambio de base pues sirve para calcular logaritmos que no son ni decimales ni neperianos. Porque hay calculadoras que no te dan el logaritmo, por ejemplo, en base 2 de 7, cuando este logaritmo no es exacto, porque 2 elevado a un número, pues que te dé 7 no lo vas a encontrar fácil, porque 7 no es potencia de 2.
Entonces, el logaritmo en base 2 de 7, pues lo puedo cambiar al logaritmo en base 10 de 7 partido por el logaritmo en base 10 de 2, ¿vale? Con la fórmula de cambio de base, y esto ya sí me lo da la calculadora. Le doy a la calculadora y me sale pues este número. Este número tiene infinitas cifras decimales y no tiene ningún periodo. Logaritmo en base 2 de 7 es también un número irracional. Aquí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si te piden el logaritmo en base 3 de 81 y dices, uff, ¿y esto como, yo qué sé, cuánto es? Pues dale nombre. Dile que eso vale X y a ver cuánto vale X. Según la definición, la base elevado a este número me tiene que dar 81. Y ahora intenta poner 81 como potencia de base 3. 81 es 3 elevado a 4. Pues si aquí ya tiene la misma base, es porque los exponentes son el mismo. Luego esto es el logaritmo en base 3 de 81. 4. Si te dijera el logaritmo en base 9 de 1 partido por 81, yo qué sé, pues dale nombre. Dale nombre, llámale a X, y 9 elevado a X tiene que ser 1 partido por 81. ¿A qué elevo la base para que me dé el argumento? Y ahora 1 partido por 81, inténtalo poner como potencia de base 9. 1 partido por 81, 81 es 9 al cuadrado, y esto es 9 elevado a menos 2. Ya tiene la misma base, pues los exponentes serán el mismo. El logaritmo en base 9 de 1 partido por 81 será menos 2. Si ahora me pidieran el logaritmo en base x de 256 para que sea 8, ¿quién es x? Pues aplica la definición del logaritmo. La base elevada a 8 te da 256. Pues tengo esta ecuación, aplico aquí raíz octava, y me ha quedado que la x es raíz octava de 2 elevado a raíz octava de 256, y esto es 2. El logaritmo en base x de 81 para que me dé un medio. Pues x elevado a un medio te da 81, resuelve esa ecuación. Elevo ambos miembros al cuadrado y me sale que x vale 6.561. Aquí os dejo un par de ejercicios. Si tenéis calculadoras científicas que nos dan logaritmos neperianos o decimales, pues con la fórmula de cambio de base, aquí la he cambiado a logaritmo neperiano, a base e, ese número irracional, el 2,71 y pico, y aquí también. Y aquí me ha dado por cambiarla al logaritmo decimal. ¿Y por qué el logaritmo decimal? Porque aquí tengo 0,01 y yo sé que el logaritmo base 10 de 0,01 es menos 2. ¿Vale? Aquí os dejo otro ejercicio como para el vídeo, si queréis verlo, como lo he hallado. Te dan de dato que el logaritmo en base 2 es esto y el logaritmo en base 3 es eso. Pues tiene que ir poniendo todo eso en función del logaritmo decimal de 2 y el logaritmo decimal de 3. Si te sale el logaritmo en base 2 de 12, pues entonces 2 al cuadrado por 3, logaritmo del producto, suma de logaritmos, y este de exponente lo pongo aquí, y ahora pues esto no es dato, porque me habían dado de dato el logaritmo decimal, logaritmo decimal de 2 y logaritmo decimal de 3. Pues tengo que hacer que el logaritmo en base 2 de 2 es 1, y este es el logaritmo en base 2 de 3, que no me lo da, pues lo paso al logaritmo decimal decimal de 3 partido por el logaritmo decimal de 2, esto es dato, lo aplico y ya lo calculo. Vamos a ver las transformaciones de sumas en productos y viceversa. ¿Cómo lo podemos transformar un producto o cociente en varios sumandos? ¿Vale? ¿Ves? Aquí, varios sumandos. Pues aplicamos la propiedad. Si el logaritmo en base a de m es igual al logaritmo en base a de n, la misma base, cuidado, es porque los argumentos serán el mismo. Si estos dos logaritmos en la misma base son iguales, es porque los dos argumentos serán iguales. Y análogamente, si esto se cumple, si los dos argumentos son iguales, aplicando logaritmos, el logaritmo en base a de m es igual al logaritmo en base a de n. Por ejemplo, si me pide transformar en suma y resta este cociente que tengo aquí, pues aplico logaritmos y me quedaría el logaritmo decimal de m igual al logaritmo decimal de esto. Aquí he puesto el logaritmo decimal por ser más cómodo. Podría poner el logaritmo en la base que yo quisiera. ¿Vale? Entonces, esto es logaritmo del cociente, diferencia de los logaritmos. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Aquí tengo el logaritmo de un producto, suma de logaritmos, logaritmo de 100 más logaritmo de y al cubo. Y aquí tengo el logaritmo en base 10 de 100,
a que debo elevar 10 para que me dé 100 a 2. Ese 3 de exponente lo saco fuera del logaritmo y ese 1/4 lo saco también fuera. Y de esta manera, ese cociente lo he transformado pues en estas sumas y restas. Lo mismo con este ejemplo, aplicaría aquí el logaritmo, tendría el logaritmo de un cociente, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Cuidado, aquí no puedo aplicar nada, no hay ninguna propiedad que me diga el logaritmo de una suma. Tenía las propiedades logaritmo de un producto, es suma de logaritmos, y logaritmo de un cociente, es diferencia de logaritmo, pero nada del logaritmo de suma y resta, ¿eh? Luego esto no le voy a aplicar nada. Aquí en este tengo el logaritmo de un producto, pues esto será el logaritmo de 100 más logaritmo de x al cuadrado y menos logaritmo de este. Logaritmo en base 10 de 100, ya hemos visto que vale 2, y ese exponente lo puedo sacar fuera de aquí, ¿vale? En este ejemplo me piden hallar x en esta expresión. ¿Qué puedo hacer? Como tengo el logaritmo en base x, aquí logaritmo en base x, pongo este 1 como un logaritmo en base x. ¿Quién es 1 como un logaritmo en base x? Pues logaritmo en base x de x. Porque x elevado a 1 me da x. De esta manera ya tendría suma de logaritmos, logaritmo del producto, y una vez que ya tengo aquí el logaritmo en la misma base, aplico lo que aquí hemos dicho. Esta propiedad, si tengo el logaritmo en la misma base, entonces los argumentos van a ser el mismo. Pues eso es lo que aplico aquí. Tengo el logaritmo en base x, pues 5x vale 2. De aquí saco que la x vale 2/5. Otra forma de verlo, pues este lo pasaría aquí al primer miembro, restando. Ese 0 lo tendría que poner como el logaritmo en base x de 1. ¿Por qué? Porque x elevado a 0 da 1. Esta suma de logaritmos es el logaritmo de ese producto, este colea aquí, y diferencia de logaritmos, logaritmo de un cociente. De esta manera, ese argumento será el mismo que ese, y de ahí saco que la x vale 2/5. ¿Vale? Bien, pues espero que hayáis entrado y un saludo a todos.